Buenas tardes, mis hermanos. Señor os bendiga grandemente en esta tarde, reunidos en torno a su palabra, para estudiar esta carta preciosísima de Judas, la epístola universal de Judas. Le pido a usted que vaya al libro, a esa carta de Judas, y vamos a ir al versículo 7. Si lo encontró, póngase en pie, por favor. Epístola universal de Judas, versículo 7. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Vamos a leerlo, dice. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Leámoslo nuevamente. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Vamos a la oración a nuestro Padre del cielo, dejando este momento en sus manos, Señor. A ti, Padre, nos dirigimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tú hables a nuestras vidas con tu palabra. Queremos conocer más acerca de tu voluntad, queremos que nos consueles, nos exhortes, nos adviertas, Señor, con esta palabra. Queremos, Señor, obedecerte. Queremos, Señor, vivir para ti. Y queremos, Señor, estar siempre alertas para defender la fe. Esa fe que dice Judas que debemos defender. Ese conjunto de enseñanzas que nos has dejado a través de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Te damos gracias, Señor, porque hoy estamos reunidos como iglesia para adorarte, hacerte un honor y gloria a ti, Señor. Y esperamos que los amigos que también nos están viendo por el internet sean bendecidos con esta palabra y que el Señor nos ayude a entenderla a través de su Espíritu Santo, a interiorizarla, a vivirla y también a proclamarla para aquel que la necesite. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Ya vamos por el versículo número 7 de estos 25 versículos y hoy Judas nos va a hablar de un ejemplo que es Sodoma y Gomorra. Es su tercer ejemplo de juicio divino a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Aquel que abandona la fe. Y Judas les recuerda a sus lectores lo que sucedió en Sodoma y Gomorra a esta gente malvada que vivía en esos lugares y a sus vecinos que participaban de todos estos pecados que vamos a estudiar. Judas ha mencionado, como lo hemos visto en el versículo 5, 6 y 7, 3 ejemplos del juicio divino a los apóstatas. El primero fue el pueblo de Israel. Recordáis que hablamos del pueblo de Israel, su incredulidad y cómo Dios juzgó a los incrédulos. Vimos el segundo punto a los ángeles que no mantuvieron su estado original y se corrompieron, en el versículo 6. Y hoy, y como tercer punto, vamos a ver los pueblos de Sodoma y Gomorra y de las ciudades que estaban a su alrededor. Estas ciudades fueron castigadas de tal manera que probablemente están sepultadas hoy en día en el mar Muerto. No se tiene así en cierta dónde están, pero no existen. Fueron totalmente acabadas. Voy a dar una breve introducción antes de entrar al versículo parte por parte. ¿Por qué Dios destruyó a estas ciudades? Esa es nuestra pregunta.
porque allí habían habitantes que habían profanado la dignidad de sus propios cuerpos e indujeron a otros, impulsaron a otros a entregarse a esas mismas formas de pecar, a esa inmoralidad tan extrema que vamos a ver. El juicio de Sodoma y Gomorra puede ser el más famoso de la historia, ¿usted lo conoce? Hasta la gente que no lee la Biblia lo conoce, Sodoma y Gomorra. Es más, aquellos que quieren ir en contra de la palabra de Dios toman Sodoma y Gomorra para debatir la Biblia y decir que la Biblia no es la verdad. ¿Sabía eso? Es el tema favorito de muchos. Y el juicio sobre Sodoma y Gomorra es el más famoso en toda la historia porque se repite muchas veces y porque la Biblia destaca en muchos pasajes bíblicos y de manera enfática, ¿no?, insistente, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. De este tema habla el libro de Deuteronomio, Amós, Isaías, Jeremías, Sofonías, Lamentaciones, Ezequiel, Mateo, Lucas, Romanos, Segunda de Pedro, Judas, que estamos estudiando, y Apocalipsis. Si el Señor ha insistido en hablarnos en Sodoma y Gomorra es porque Él quiere advertirnos algo, ¿verdad? Hasta el mismo Señor Jesucristo habló sobre Sodoma y Gomorra y lo puso como ejemplo. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17, 28. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, el sobrino de Abraham, que fue ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hacían allí? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. No está hablando del día de hoy, ¿no? Está hablando de aquel día. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué sucedió? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A quiénes? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día que el Señor Jesucristo se manifieste en esta tierra. El Señor Jesús también usó estas dos ciudades para hablar sobre el pecado y sobre el juicio. ¿Cuál era la situación de pecado de estas ciudades? No simplemente de Sodoma y Gomorra, sino las ciudades vecinas. Era la inmoralidad sexual. Y se destaca como un problema principal, aunque había otros pecados más que más adelante lo vamos a ver, pero allí el principal fue la fornicación y los vicios contra lo natural. El versículo 7, que estamos estudiando hoy, nos dice ahí, si usted lo ve, en la parte B, dice que aquellos hombres de Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas habían estado fornicando e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué significa eso? Literalmente significa salieron en pos, en busca de otras carnes. Y esto pone énfasis en la inmoralidad sexual. Estos hombres fueron a buscar, a practicar esa inmoralidad sexual, más específicamente la homosexualidad. Vamos ahora sí a ver paso a paso el versículo 7. Vamos al versículo 7 de Judas. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sodoma y Gomorra es el nombre de dos ciudades vecinas de la época del patriarca Abraham, ¿no? Que usted lo puede leer en Génesis, cuya historia se relata en el libro de Génesis que usted tiene por ahí, versículos 18 y 19. Y según el relato bíblico, estas ciudades fueron calcinadas, totalmente destruidas como castigo divino a causa de la gravedad de sus pecados. El Señor trajo juicio. ¿Qué son estas ciudades vecinas? Bueno, las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra son Adma, Seboín y Zoar. Estas ciudades eran habitadas por gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es aquel que no conoce la ley judía ni la practica. De otra forma, un gentil no es un judío. No son judíos, no conocen la ley de Dios. Allí vivían estas personas. Por eso Judas nos trae este ejemplo de gentiles que no conocían la ley de Dios. Recuerde que estaba el pueblo de Israel que conocía la ley de Dios, pero apostató. Y el Señor, ¿qué
trajo juicio. Aún conociendo la ley, viendo los milagros, apostataron. Luego vinieron los ángeles, imagínese usted. Estando en la gloria del Señor, en ese esplendor, en ese brillo, fueron condenados a prisiones de oscuridad eternas. Y ahora estamos hablando de este grupo de personas que no conocían la ley de Dios. Eran gentiles, pero habían escuchado ¿qué? La verdad de Dios. Dice que estos hombres habían fornicado. ¿Qué significa eso? Aquí hay una palabra muy importante y esa palabra es ekporneo, que es, usted sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento está escrito en el original en griego. Y muchas veces tenemos que ir al griego para conocer más a profundidad la palabra. Esta palabra tiene muchos significados a través del Nuevo Testamento, muchos. En algún contexto y contexto significa idolatría. Pero aquí específicamente significa que ellos fueron, habiendo fornicado, significa prostituirse, entregarse a la inmoralidad sexual. También se usa esta palabra fornicando como sinónimo de adulterio. También se hace referencia a una relación ilícita a los ojos de Dios. Y no es simplemente la relación sexual de dos personas que están solteras, porque dos personas que están solteras y tienen relación sexual están en pecado. Pero no simplemente se habla de esa relación ilícita. Hay muchas cosas más que vamos a ir viendo al transcurso del estudio. El texto dice, habiendo fornicado, ya sabemos qué es, ¿no? Inmoralidad sexual, prostituirse, entregarse a la inmoralidad sexual. He ido en pos de vicios, de vicios contra naturaleza. Esta palabra en el original significa sacos hetera, que significa irse detrás de una carne extraña, buscando esa inmoralidad sexual no en su misma carne. Y aquí Judas se refiere al relato de Génesis 19, donde se describe la conducta homosexual de los varones de Sodoma. Fueron a practicar esa inmoralidad sexual con carne extraña, ¿no? Pero es la inmoralidad que se destaca como problema principal entre las ciudades, ¿no? Hay otros pecados más. Vamos a ir en materia. Dios había determinado la destrucción de Sodoma y Gomorra porque el pecado había llegado al colmo, al límite. Era impresionante, lo vamos a ver hoy. En muchos, si no han escuchado esto, se van a impresionar. Yo lo hice cuando lo leí por primera vez hace muchos años. Me impresionó lo que leí. Dios había determinado la destrucción de Sodoma y Gomorra porque su pecado había llegado al colmo, no tenía límites, y no obstante, el Señor iba a salvar a algunos, ¿no? Algunos antes de destruir la ciudad, y como lo prometió a Abraham. Vamos a abrir Génesis, el primer libro de la Biblia, versículo 18. Ya el Señor había dictado el juicio. Y ¿todo lo tenemos ahí? ¿Sí? Génesis 18. Yo espero que todos tengan su Biblia, no importa. ¿Sí? Dice 23, versículo 23. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Y dice, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y comienza Abraham diciéndole al Señor, si hay 50, salva a Sodoma, ¿no? A Gomorra. Pero él va y busca y no, hay 50. Y luego le dice al Señor, si hay 40, ¿los vas a salvar? Sí. Y va Abraham y los encuentra, no. Después busca a 30, luego a 20, luego a 10 y no encuentra justos en Sodoma y Gomorra.
Solo encuentra una familia, la familia de Lot. Ahí el Señor decide destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por su fornicación. Vamos a ver Génesis 19, ahí, el versículo siguiente. Vemos que el Señor va a salvar a unos justos, a Lot. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, los ángeles enviados por Señor, a la caída de la tarde, y Lot, el sobrino de Abraham, estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se sentó a recibirlos. ¿A quiénes? A los ángeles. Y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Han dicho los ángeles. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura. ¿Y qué hicieron? Comieron. Dios permitió que los ángeles, servidores de Dios, tomaran ¿qué? Cuerpo, para que pudieran comer. 4. Pero antes de que se acostasen, mira lo que sucedió. Rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes rodearon la casa? Hombres de la ciudad. ¿Quiénes? ¿Mujeres o hombres? Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, todo el pueblo. Desde el más joven hasta el más viejo. Estaba el más pequeño hasta el más anciano. Y llamaron a Lot. Y le dijeron, fueron a su casa y lo llamaron. Golpearon ahí. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la palabra conocer no es decir hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Conocer viene de una palabra que se llama yadá y significa tener relaciones íntimas, tener relaciones sexuales. Desde el más joven al más viejo, todos los del pueblo fueron donde Lot a golpear a su casa para decir, hemos visto a dos varones, sácalos, queremos tener relaciones íntimas con ellos. 8. 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. Le estaba rogando al pueblo, a los sodomitas, que no hicieran esa maldad con los dos visitantes. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Seguramente Lot estaba perturbado, también un poco contaminado con lo que había visto, y cómo es que él comete ese error. No sucedió, pero lo pensó y se los ofreció, de ofrecer a las 2 hijas, a todo ese pueblo, para proteger a estas 2 personas. 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, o sea, no quisieron a sus hijas. Dice, vino este extraño para habitar entre nosotros, le están diciendo a Lot, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos mal, más mal que a ellos. Le están diciendo la gente de Sodoma y Gomorra, mira aquel justo, ¿no? Vienes a juzgarnos. Ahora no podemos estar con estos ángeles. Eso es lo que le sucede a una persona cuando quiere obrar bien, ¿no? Y los demás están en su pecado y dicen, ya te convertiste en mi juez. Eso es lo que estaban diciéndole a Lot. Dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Versículos 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa, o sea, los ángeles, con ellos y cerraron la puerta. Los ángeles salvaron a Lot, lo entraron a la casa porque ya estaban yendo en contra de Lot. 11. Y a los hombres, al pueblo, al sodomita, que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mis hermanos, ¿cómo es el pecado
que ellos intentando entrar a casa de Lot para conocer a estos ángeles, aún con ceguera, no se cansaban. No se cansaban de qué? De buscar la puerta. Dice, no se fatigaban. Querían entrar sí o sí. 12. Y vinieron los varones a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, le dice los ángeles. 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Rebasó. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar. ¿Por qué? Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, los ángeles salvan a Lot y a su familia, ¿no? Mis hermanos, vemos aquí el pecado terrible de ir hombres contra hombres. Y la palabra del Señor lo dice y condena eso. Igual que mujeres contra mujeres. Nos habla de la fornicación. Esa fornicación en este caso, del desvío del diseño ordenado por Dios para la sexualidad humana. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Solamente a mirar que dice, hoy nos dio aquí. Lo voy a leer acá. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es abominación al Señor. Está diciendo aquí, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación, eso es pecado contra Dios, es ofensa contra Dios. Y Pablo también nos recuerda de este hecho, esta corrupción del hombre, que tendrá consecuencias. Lo que sucede es que ahora las personas que están libremente ejerciendo su moral, ¿no?, según su postura, y todos tolerando, y cada quien tiene su libertad, ¿no?, y tiene sus propias reglas, piensan que nunca va a llegar el juicio de Dios. Tú puedes escuchar a muchos ateos muy atrevidamente, dice, pues, si estoy pecando, que ahora mismo venga Dios y me parta un rayo. Pues obviamente no va a venir Dios y te va a partir con un rayo. Pero sí va a suceder. Y Sodoma y Gomorra pensaban que nunca iba a suceder, y sucedió. Bien, vamos a Romanos, al libro de Romanos. Nuevo Testamento. Romanos. Lo que nos habla Pablo en el capítulo 1, versículo 24. Veamos el 20. Mira lo que dice el 20. Nos está hablando de la culpabilidad del hombre. Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿En dónde? Desde la creación. En la creación podemos ver que el poder y la deidad de Dios, que Dios es el Señor, del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. El ser humano no tiene excusa cuando ve que las maravillas de Dios, y decir, fue Dios que las creó. No fue una explosión. No fue que de la nada surgió y el universo mismo lo creó, no. Vino de Dios. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fueron guiados por su corazón, por su mal corazón y su mente. No obedecieron ¿a qué? A lo conocido por Dios. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos de ellos dicen, yo soy muy sabio, usted es un jurásico, usted es un ignorante, el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado, ahora las cosas son diferentes, tenemos que ir según el tiempo, ¿no? Todo cambió, la moral cambió, pero Dios no cambió, ni su palabra cambió. 23.
Y cambiaron, dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Comenzaron a hacer imágenes. Corrompieron la imagen de Dios. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quieren seguir pecando? ¿Quieren estar en su pecado? Hay un momento en que Dios dice, el hombre resiste para dejar el pecado, no quiere arrepentirse, no quiere volver a Dios. Dice, ¿sabes qué? Si te gusta tanto el pecado en que estás, te entrego, quédate con él. Y Dios ya no resiste más, lo deja a su suerte. Eso es terrible, mis hermanos. Dios lo abandona, dice, quédate con tu pecado. ¿No quieres arrepentirte? Bueno. Dice, por lo cual, 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, el pecado de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso está viendo ahora. Le dicen bueno a lo malo, malo a lo bueno. Honrado y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, les hizo ceder, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Mira, aquí está la razón por qué Dios los entregó. A una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Dice, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Estaban llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen ¿en qué? Con los que la practican. Ese es el cuadro que nos da Romanos acerca de esta inmoralidad sexual. Y no quiere decir que el cristiano no puede llegar a caer en una inmoralidad sexual. Sí puede llegar a caer, pero no se queda ahí. No se queda practicándola. Porque el que practica el pecado no es de Dios. ¿Es de quién? El diablo, dice en primera carta de Juan. Un cristiano puede caer por descuido, dejó de orar, de acercarse a la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo le dirá en su corazón, lo va a redarguir, le va a decir, sal de ese pecado porque yo estoy allí y ese cuerpo le pertenece a Dios, si eres hijo de Dios. Si no, va a quedar esa persona ahí sumida en ese pecado todo el tiempo, porque no tiene remordimiento, no tiene capacidad de arrepentimiento. El hecho de que los hombres de Sodoma hubieran ido en pos de vicios contra la naturaleza indica que al igual que las personas de Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo de que Dios castiga a los apóstatas. Eso es lo que quiere resaltar Judas. Los tres ejemplos, y Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra por toda la Biblia. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Yo voy a castigar el pecado. Yo voy a castigar a los apóstatas. Eso es lo que va a hacer el Señor. Aunque muchos dicen, se está tardando. ¿Dónde está el rayo que me va a partir en dos? Yo no creo en eso, no me pasa nada. Igual prospero, tengo trabajo, casa, carro. Y sigo practicando inmoralidad sexual. Dios va a traer juicio. Y eso es lo que quiere decir de Judas a los lectores. Y Pedro nos dice también esto. Es lo que dice 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a quienes. Aquí dice, miren, aquí está al frente, léanlo. A la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ¿qué?
a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es un ejemplo. Sodoma y Gomorra, la destrucción de estas ciudades, es un ejemplo para aquellos que viven impíamente, fuera de la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, en inmoralidad sexual. Nos está diciendo el Señor, hay destrucción, hay juicio, hay fuego eterno. Es algo que se debe tener en cuenta. Finalmente estos serán sentenciados, estos apóstatas serán sentenciados al castigo del fuego eterno, el infierno. Ese horrible tormento, donde el castigo no es temporal, el castigo es eterno. Por eso el Señor Jesucristo mismo dice que debemos temer a Dios. Mira lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Hay personas que matan el cuerpo, asesinos, por dinero, por robar. Dice el Señor, no le temas a esos. Más el alma no puede matar esos asesinos, ¿no? Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Satanás. Dios. De nuevo, eso es Dios. Dios te puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Recuerde que en el infierno no está Satanás con un tridente. No. Es él el que está sufriendo. De nuevo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. El asesino común mata el cuerpo, pero no mata el alma. Pero Dios dice, teman a Dios, más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque en el infierno también se va a tener cuerpo. Las personas que creen en Cristo Jesús mueren, van al Señor, cuando venga la resurrección tomarán cuerpos, tendremos cuerpos iguales a estos, pero glorificados, dice la palabra glorificados. Tendrán una condición diferente a esta, no se enfermarán, no sentiremos tristeza, ni lloro. Seremos completos. ¿Podremos comer? Sí. ¿Estaremos con el Señor trabajando? Sí. No nos cansaremos, como fue en el huerto, con Adán y Eva. Y así como vamos a disfrutar también en este cuerpo, porque fuimos hechos para estar con cuerpo en la tierra, disfrutando la creación del Señor, ¿no? Como lo tuvo Adán y Eva. Pero también los impíos tendrán un cuerpo, donde sentirán el dolor. El dolor. Este juicio es final y permanente de Dios sobre los no regenerados, aquellos que no han sido lavados por la sangre de Jesús, y aquellos que en su cuerpo no reside el Espíritu Santo porque no se han arrepentido. Sobre aquellos especialmente desprecian la verdad divina y no la quieren ni practicar, obviamente. Los apóstatas son aquellos que escuchan la verdad, como tú la estás escuchando hoy. La escuchan vez tras vez, domingo tras domingo, pero no abrazan esa verdad. Esa verdad es Cristo mismo, es una persona. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio no es simplemente un montón de palabras que estoy diciendo y que quizás usted no se acuerde, o quizás lo está haciendo así. Que sí. El Evangelio es una persona. Es Jesucristo, es una relación con Dios, que ha venido a esta tierra a salvarnos del pecado, del infierno. Pero esas personas que escuchan la verdad vez tras vez y no abrazan esa verdad, no se comprometen, no salen de su pecado, son los apóstatas de corazón, aunque estén en las iglesias, no sé cuántos años. Hay una iglesia visible, es la iglesia que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero hay una iglesia invisible que solamente conoce a Dios y el Espíritu Santo. Ellos son los salvos. Dios solo sabe quiénes son salvos aquí, porque conoce el corazón. Aunque todos cantemos aleluya y movamos los brazos, Dios solamente lo sabe. Pero tú tienes que cerciorarte hoy de que vas a salir de tu pecado, que Dios te va a perdonar y que te vas a arrepentir, y que Dios te va a ayudar a salir de ese pecado, ¿verdad? Es tu labor hoy. Hoy tienes que salir así. Bueno, este juicio
va a ser determinado inicialmente al diablo y a sus ángeles, y que todos los demás le acompañarán, ¿no? Los que fueron sus adeptos. Y Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Está hablando en el momento de la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar eso. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Obviamente este fuego no sabemos cómo es, y ese azufre no sabemos cómo es, pero sabemos que hace el fuego, ¿no? ¿Y qué hace el azufre? Mucho daño. No se sabe cómo será esto. Estos tres ejemplos, mis hermanos, de apostasía, es un recordatorio de la suerte final que les espera a quienes desertan de la fe. Estos tres ejemplos son la verdad de lo que les espera a las personas que escuchan la verdad y no se arrepienten. Hermanos, el juicio de Dios que les espera a estos apóstatas nos debe llevar a dos cosas. Primero, a motivarnos. Que esa gente malvada que pervierte el Evangelio va a ser juzgada. Y que tenemos que contender con la fe ardientemente. Tenemos que defender la fe. La victoria ya fue. Ya fue en la cruz. Ya la ganamos. Tenemos que defender la fe. Va a haber personas afuera, las hay, y dentro de la iglesia que van a surgir en contra de la palabra de Dios. Tenemos que hacerle frente. Y no se vaya muy allá. La persona que dice: yo no creo eso. ¿Usted cree eso que cree lo que habló el pastor? Yo no creo eso. Y hay 50 creyendo lo mismo y menos uno. Y ese uno comienza a ¿qué? A hacer división. Ese no es lo que dice él. Cuidado, defienda la fe, abra su Biblia, exhorte a esa persona, porque por ahí comienzan, tenemos que cuidarnos. Y segundo, después de todo esto, debemos ser amonestados cada uno de nosotros, mis hermanos, de no caer en ese pecado terrible de la inmoralidad sexual. Tenemos que estar vigilantes. Hoy Satanás, con todos los medios, quiere que bombardear esa área. Y sobre todo, ¿por dónde? Por los ojos. Por los ojos. Donde veas hay inmoralidad sexual. Muchos han usado, y quiero tomarme unos minutitos aquí para explicar esto. Algunos dicen que Dios ha sido injusto. Los que van en contra de la Biblia, de la verdad de la Biblia. Dice que Dios, ¿cómo iba a destruir toda una ciudad completa? Miles de habitantes. Tan fuertemente, con fuego y azufre, no quedó nada. La tierra quedó improductiva, no se puede vivir ahí. ¿Cómo fue eso? Mis hermanos, déjenme saber, déjenme decirle que Sodoma y Gomorra era una ciudad bien bendecida, muy próspera. Muy próspera. Se lo voy aquí a mostrar en la Biblia. Dios quería bendecir esa ciudad. Es lo que dice Génesis 13:10. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Había abundante agua, imagínense, en esa época. ¿Cómo? Y compara, como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Había agua, había donde plantar, había para ser prósperos. Y también nos habla Ezequiel 16:49. Mira lo que nos dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Era soberbia, saciedad de pan. Tenían medios para saciarse. Era muy próspera. Y abundancia de ociosidad. Tenían mucho que disfrutar. Mucho tiempo libre para pasar ocio. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Con tanta abundancia, y no ayudaron al afligido y al menesteroso. Ese fue
no simplemente el pecado y inmoralidad sexual, sino esto también, que Dios les había dado bendición y ellos se olvidaron de Dios. Vemos como Sodoma y Gomorra son zonas prósperas, fueron zonas prósperas, áreas bendecidas, pero a pesar de su gran bendición de Dios y la prosperidad material, pecaron y fueron juzgados. Y va a suceder con cualquier nación en este momento. Hay naciones que han sido hechas a partir del fundamento de la Biblia y le están dando la espalda a Dios. Pues esas naciones van a recibir el juicio de Dios, porque se olvidaron, apostataron de esas normas donde fue fundadas aquellas naciones. Algunos que van en contra de la palabra de Dios dicen que le faltó gracia a Dios, gracia divina por aquellas ciudades, porque las destruyó a todas. Pero ya vimos que Abraham le dijo que si él encontraba 50, Dios no la destruiría. Y Abraham no encontró 50, ni 40, ni 20, ni 30, ni 10. Por eso el Señor, en su misericordia, al ver si Abraham encontraba a esas personas, pues iba a perdonar a Sodoma y Gomorra, pero no las encontró. Entre miles y miles de personas solo encontró una familia. Y volvemos otra vez al remanente, mis hermanos. Dios tiene un remanente, un grupo pequeño, dentro de todo un grupo grande de hermandad, donde esas personas, ese remanente es fiel al Señor, fiel en todo aspecto al Señor. Y el Señor permitió que Abraham buscase a esas personas, pero Abraham no las encontró. Y por eso Dios tomó el juicio. Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto? El mundo le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Piensa lo que tú quieras, yo te respeto. Yo pienso lo que yo quiera, tú me respetas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia tiene un estándar moral, tiene reglas establecidas de cómo es la verdad y cómo debe ser la moral. Un ejemplo, mis hermanos. Ahora dicen que el poliamor, ¿has escuchado eso? Que son grupos de personas de más de dos que mantienen una relación afectiva, íntima, emocional y sexual entre ellas. Ellos le llaman amor libre. Esto es una relación de amor libre. Pero la Biblia le dice adulterio. El mundo le dice al que comete un asesinato, al asesino, ¿no? Se le ve como una persona temporalmente enajenada, perturbado de mente. No, es que tuvo un lapsus, ¿no? Y de demencia llegó y mató a todo el mundo, pero no, él no es malo. Pero la Biblia le dice asesino. Le dice asesino. Muchas personas se embriagan, ¿no? Y ejercen su libertad para embriagarse como una nueva forma de placer, ¿no? No, yo te respeto porque esa es la forma de placer que tú tienes para ser feliz. Beberte unas copas y emborracharte o drogarte. Eso dice la sociedad. Yo te respeto porque es una forma libre de darte placer. Pero Dios dice que eso es pecado y le llama de borrachos. La palabra es muy puntual. Dice aquí, ¿no sabéis que los injustos, o sea, los que no tienen la justicia de Cristo, no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, los que estamos hablando de Sodoma y Gomorra, esa inmoralidad sexual, fuera de los parámetros de Dios, hombre con hombre, mujer con mujer. Aquí podemos ya hablar de hombre con animales, porque esto también lo dice la Biblia en Levíticos. Si usted lee completo Levíticos, hay habla de eso. Fornicario no es salirse de esas normas de Dios naturales y también fuera de lo natural, fuera del matrimonio, ¿no? Y dentro del matrimonio, adulterio. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Esta es una advertencia seria. No es juego, aunque el mundo lo vea normal. El mundo está jugando con fuego. Piensa que no van a pasar nada. Pero esto es una advertencia a los que desafían a Dios, continuando practicando la injusticia, la inmoralidad sexual. Desafían a Dios. Desafían a Dios saliéndose de la ética natural propia de los hombres, como el diseño de Dios, mujer y hombre, para procrearse, para ser una familia. Los tres ejemplos aquí, hermanos, citados por Judas, los rebeldes de Israel, los ángeles y Sodoma y Gomorra, son las mejores ilustraciones para advertir que Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Nadie. Él no tiene favoritos. Él va a juzgar y dar a cada quien lo que merece. Aquellos rebeldes que viven impíamente, enseñando sus perversidades a otras personas en contra de la revelación bíblica, también estarán esperando este juicio. Porque aquel que adultere la palabra, vendrá maldición sobre él. Porque no puedes quitarle ni una tilde ni una coma. ¿Cuál es la solución a todo esto? Usted que me escucha ahí por internet y usted aquí, ¿cuál es la solución a todo esto? Huir de la fornicación. Doblegar la carne con el Espíritu. Y si no conoces al Señor, buscarle y decirle, sálvame. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de dirección para ir al encuentro con una persona, no una religión. No estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de relación con el Dios Todopoderoso hecho carne, Jesucristo. Es una relación con Él, abrazar esa verdad, vivir esa verdad, cambiar de dirección. Y Dios sabrá si tu arrepentimiento es verdadero, si dejas el pecado. Porque muchos están confesando, sí, ya no quiero más, y regresan. Ese pecado no fue perdonado, porque si no quiere ver ese corazón de que no vas a volver ahí. Huir de la fornicación. Y Pablo le dice a los mismos creyentes, en su palabra, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está pecando. Hay una solución a este cuadro terrible. Dice el mismo Señor Jesucristo que los últimos tiempos serán como Sodoma y Gomorra. Ya lo leímos. Y se está viendo eso. Todo el mundo está en casamiento, todo el mundo está buscando su sueño, buscar su sueño realidad. Se están dando en comidas, en fiestas, porque la vida se acaba, según ellos, y no hay nada más después de la muerte. Que hay que gozar esta vida, porque no se sabe en qué momento vamos a morir. Eso es lo que piensa el mundo, aquel impío, aquella persona que no conoce a Jesucristo. Pero hoy la palabra dice, después de la muerte física aquí, sigue la eternidad. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde? Tú eres el que puede hoy decidir arrepentirte y abrazar a Jesús, abrazar la verdad de Dios y dice, yo quiero vivir esa vida eterna. Amén. Ponte en pie, vamos a orar. Es hoy, no mañana, abrazar esa verdad de Dios. Y seguro que el Señor te perdonará. Oramos al Señor.